Vamos a comenzar con el simposio número 2, titulado Fracturas y tumores óseos. Los integrantes que conforman este grupo son los que aparecen a continuación en pantalla. Y pues a manera de introducción, vamos a hacer referencia a que una fractura es una interrupción de la continuidad ósea y cartilaginosa. En el caso de las fracturas, las clases se hacen atendiendo a diferentes criterios como la energía disipada en el traumatismo, el mecanismo de producción, el estado de las partes blandas, la extensión del trazo, la estabilidad de la fractura, la localización anatómica, entre otras. Las fracturas provocadas por diferentes causas, ya sean traumáticas o patológicas, se presentan con relativa frecuencia en la población en general y constituyen una de las causas de ingresos en los servicios de ortopedia y traumatología de los hospitales. Asimismo, el diagnóstico de tumores óseos malignos solía significar una evolución rápida y progresiva. Por lo tanto, el problema era afrontar con actitud desesperadamente la amputación inmediata y aún así el pronóstico de vida era muy corto. Hoy en día podemos decir que después de los últimos 12 a 15 años se ha realizado un estudio más detallado de esta afección que ha alcanzado con esto más tiempo de supervivencia y una mayor calidad de vida. Entonces damos así inicio al simposio de fracturas y tumores óseos. Bueno, nosotros les hablaremos sobre las fracturas óseas. Empezaremos con su definición. ¿Qué es una fractura ósea? Se denomina fractura ósea a una solución de la continuidad de una pieza ósea. Lo que no es necesario es que el hueso se separe en fragmentos para poder hablar de una fractura. Simplemente con que haya una quiebra de la continuidad del tejido óseo, se está hablando de una fractura ósea. Así pues, existen muchas fracturas con una gravedad y pronóstico muy diferente. Las fracturas suelen clasificarse de acuerdo con su gravedad, la forma o la posición en la que se encuentra la línea de la fractura, incluso con el nombre de la persona que descubrió primero esta fractura. Un ejemplo es la fractura de Colles, que es la fractura del radio cerca de la muñeca descubierta por Abraham Colles. Clasificación de las fracturas. Hay diferentes formas en las que se puede clasificar una fractura, lo cual dependerá de múltiples factores, siendo las principales clasificaciones la clasificación etiológica y la clasificación anatomopatológica. Primero hablaremos de la clasificación etiológica. Cuando hablamos de la clasificación etiológica nos centramos en las causas que llevarán a una fractura, existiendo varias razones que pueden dar lugar a una fractura, por lo cual esta a su vez se puede clasificar en fracturas por fatiga o estrés. Estas se dan como resultado de solicitaciones mecánicas repetidas, se presentan en huesos sanos, pero estos han sido sometidos a un esfuerzo repetido que generan microfracturas trabeculares por ausencia de reposo, lo cual causa que no se reparen y se acumulen, dando lugar a que el hueso completo se fracture. Este tipo de fracturas es común en deportistas de alto rendimiento. También al hablar de la clasificación etiológica hablamos de fracturas por insuficiencia o patológicas. En estas fracturas el fundamento es la debilidad ósea. Pueden deberse a procesos generales que cursen con osteopenia o osteosporosis, o pueden deberse a procesos locales como son los tumores primarios o metastásicos, o procedimientos iatrogénicos que debiliten un área cercana al hueso. A continuación se detallarán algunas patologías más comunes que proporcionan las fracturas. La osteosporosis se define como una enfermedad del esqueleto caracterizada por un compromiso en la resistencia del hueso que predispone a un incremento en el riesgo de las fracturas. Esta enfermedad se caracteriza por la disminución en el número y calidad de las trabéculas óseas, ocasionadas por un desbalance de la remodelación con exceso de la reabsorción, lo cual resulta en una mayor fragilidad estructural ósea. También la osteonecrosis se presenta cuando parte del hueso no recibe flujo de sangre y muere. Después de un tiempo el hueso puede colapsar. La osteonecrosis puede ser causada por una enfermedad o por un traumatismo grave, como una fractura o dislocación que afectará el riego sanguíneo del hueso. Y por último también mencionamos la osteogénesis imperfecta. Ese es un trastorno genético caracterizado en la mayoría de los casos por una alteración de la formación de colágeno, lo que le refiere a una mayor fragilidad ósea y riesgo de fracturas. Y
por último, continuando con la clasificación etiológica, tenemos a las fracturas habituales. Estas son las más frecuentes y su gravedad y pronóstico son directamente proporcionales a la violencia del traumatismo causal. El factor fundamental es un único traumatismo cuya violencia es capaz de desencadenar una fractura en un hueso de cualquier calidad. Pueden ser clasificadas según su mecanismo de producción, los cuales son fracturas por compresión. En estas la fuerza actúa en el eje del hueso. Se produce un aplastamiento, pues cede primero el sistema trabecular vertical paralelo, aproximándose al sistema horizontal. También están las fracturas por cisamiento. Esta se da cuando un hueso experimenta la acción de dos fuerzas paralelas y convergentes, causando un corte de guillotina en el hueso. Dan lugar comúnmente a las fracturas oblicuas. Por otro lado, las fracturas por torsión se da como resultado de una fuerza que le imprime un movimiento de rotación sobre su eje, estando en un extremo fijo. Estas dan lugar a las fracturas espiroideas. Continuamos con las fracturas por tracción. Se producen por el resultado de la acción de dos fuerzas de la misma dirección y en sentido opuesto. Y por último hablamos de las fracturas por flexión. En estas la fuerza actúa en dirección perpendicular al eje mayor del hueso y en uno de sus extremos, estando el otro fijo. Los elementos de la concavidad ósea están sometidos a compresión, mientras que la convexidad está sometida a distracción, y como el tejido óseo es menos resistente a la tracción que a la compresión, este perderá cohesión entre los puntos de convexidad máxima al irse dirigiendo a la concavidad a medida que sea el tejido óseo. Este tipo de fracturas se puede clasificar en incurvación. No son habituales y se producen en niños. No se trata de una rotura completa, sino de una deformación plástica del hueso, como pueden ver en la imagen. La fractura de tallo verde también son propias de niños. Es una fractura incompleta del hueso con una forma que recuerda a la de una rama verde a medio romper. Fracturas en ala de mariposa. Es un trazo típico cuando se producen fuerzas de doblado sobre el hueso y presentan un fragmento intermedio en forma de cuña. Y por último están las fracturas transversas, en las que el trazo es perpendicular al eje mayor del hueso. Ahora pasaremos a la clasificación anatomopatológica. Cuando hablamos de esta clasificación nos centramos en los efectos que la fractura produce. Desde este punto de vista se clasifican en tres aspectos: número de los fragmentos producidos, existencia o no de desplazamiento de los mismos y la existencia o no de afecciones de tejidos blandos de la vecindad del hueso. Según el número de fragmentos se puede clasificar en fracturas incompletas, en donde la línea de fractura no afecta a todo el espesor del hueso; fracturas superiósticas, en donde el hueso está dividido en dos fragmentos pero permanece unido por un periósteo íntegro; fracturas completas, el hueso está separado físicamente en al menos dos fragmentos. Según el desplazamiento de los fragmentos se puede dividir en acortamiento: disminuye la longitud del hueso por haberse aproximado un fragmento al otro; alargamiento, en donde los fragmentos se han distanciado o aumentado así la longitud global de la pieza; penetración, aquí un fragmento se enclava en otro; y rotación, cuando uno o varios fragmentos se encuentran desplazados. Por último, según afección del tejido blando, se pueden dividir en fracturas abiertas: si la piel sufre roturas, el foco de fractura queda combinado con el exterior y el hueso atraviesa la piel y existe una herida profunda que deja ver el hueso a través de la piel; o fracturas cerradas, el cual el hueso solo está quebrado pero la piel permanece intacta. Bueno, ahora les hablaremos de las causas, origen y patogenia. Las fracturas se producen al momento de presentarse una fuerza aplicada al hueso que es superior a la que se puede soportar. Asimismo, los huesos son más débiles cuando se tuercen. Las fracturas de los huesos pueden ser a consecuencia de caídas, traumatismos o resultado de un golpe directo de causas intencionales o accidentales. Por otro lado, el uso excesivo o los movimientos repetitivos pueden agotar a los músculos, ocasionando una generación de presión sobre el hueso y causando de esta forma una fractura por esfuerzo, siendo esto más común en atletas. Otro gran factor que juega un rol muy importante son las enfermedades que debilitan los huesos, como la osteoporosis y el cáncer de huesos. Como mencioné anteriormente, las fracturas por sobrecarga suelen ser de las más comunes y por consecuencia del aumento de la actividad o intensidad de una actividad, ya que usualmente los huesos se adaptan gradualmente a cargas de mayor peso a través de la remodelación, el cual es un proceso en el que se acelera y cuando la carga de los mismos aumenta. Durante la remodelación el tejido óseo se destruye y vuelve a formarse, al someter un hueso al peso del cual no está acostumbrado, sin suficiente tiempo para una recuperación para reabsorber células más rápido de lo que el cuerpo puede reemplazarlas, lo hace propenso a las fracturas por sobrecarga. Ahora vamos a ver algunas de las causas de este tipo de fracturas. Bueno, las causas de este tipo de fracturas pueden ser
Como número 1 tenemos determinados deportes, ya que las fracturas por sobrecarga son más comunes en personas que practican deportes de alto impacto, como el atletismo, el baloncesto, tenis, danza o gimnasia. Como número 2 tenemos el aumento de actividad. Las fracturas por sobrecarga se producen a menudo en personas que cambian repentinamente de un estilo de vida sedentario a un régimen de entrenamiento activo o que aumentan rápidamente la intensidad, la duración o la frecuencia de las sesiones de entrenamiento. Como número 3 tenemos el sexo. Las mujeres, especialmente aquellas que tienen periodos menstruales anormales o ausentes, están en mayor riesgo de desarrollar fracturas por sobrecarga. Como número 4 tenemos los problemas en los pies. Estos son especialmente en personas que tienen pies planos o arcos altos y rígidos, ya que son más propensas a desarrollar fracturas por sobrecarga, ya que el calzado desgastado contribuye a este problema. Como número 5 tenemos los huesos debilitados. Las afecciones como la osteoporosis pueden debilitar los huesos y facilitar la aparición de fracturas por sobrecarga. Como número 6 están las fracturas por sobrecarga previa. El hecho de haber tenido una o más fracturas por sobrecarga le pone a uno el mayor riesgo de tener aún más. Como número 7, la falta de nutrientes, los trastornos alimentarios, falta de vitamina D y calcio pueden hacer que los huesos sean más propensos a desarrollar fracturas por sobrecarga. Como número 8, se encuentra el traumatismo por accidente. Este tipo de accidentes pueden ser caídas de grandes alturas, donde se presenta una presión fuerte en una sola ubicación y al recaer el peso a una velocidad elevada en una ubicación determinada puede llegar a causar una fractura. Como número 9 está el traumatismo por accidente automovilístico. Al momento de un impacto automovilístico se tienden a ocasionar golpes directos sobre una superficie determinada, provocando lo que podría ser una fractura por golpe. Y el número 10 está el golpe directo, ¿verdad? Al ser un golpe con una intensidad, una fuerza muy elevada, también puede llegar a ocasionar una fractura. Bueno, ahora hablaremos un poco al respecto del cuadro clínico. La clínica de una fractura varía mucho según el hueso lesionado y el grado de conminución presente, o sea, en cuántos pedazos se dividió el tejido óseo. Sin embargo, hay algunos síntomas o signos esenciales que podrían indicar una fractura ósea, tales como dolor insoportable y puntual al mover cierta extremidad o área del cuerpo, pérdida de la función articular, inflamación e hinchazón notable, deformidad o desalineación de cierta parte del cuerpo, presencia de crujidos durante el movimiento. Y en las fracturas abiertas, como se comentó anteriormente, se tratan de aquellas en las que el hueso fracturado se evidencia por fuera de la piel. En este caso sería sobresaliente, ¿verdad? O también sería de color nacarado el tejido óseo o blanquecino. También estaría acompañado de bastante hemorragia o la exposición de tejido blando como lo son los músculos. Vamos a hablar de la fisiopatología. Cuando un hueso se rompe, algunas células óseas mueren. Normalmente hay una hemorragia alrededor del sitio y en los sitios blandos que rodea el hueso. Por lo general, los tejidos blandos se dañan con la lesión. Luego de la fractura hay una reacción inflamatoria intensa. Los leucocitos y los mastocitos se acumulan, lo que aumenta el flujo sanguíneo en la región. Comienza la fagocitosis y la eliminación de los detritos celulares. Se forma un coágulo de fibrina en la rotura que actúa como una red a la cual pueden adherirse células nuevas. La actividad osteoblástica se estimula de inmediato y se forma un nuevo hueso inmaduro llamado callo. El coágulo de fibrina pronto se reabsorbe y las células óseas nuevas se remodelan despacio para formar nuevo hueso verdadero, el cual constituye al callo y se calcifica con lentitud. Esta consta de diferentes procesos. Sería la formación del hematoma fracturario.
Los vasos sanguíneos que atraviesan el trazo de fractura se lesionan. La formación del hematoma fracturario, los vasos sanguíneos que atraviesan el trazo de la fractura se lesionan. Se presenta extravasación sanguínea por los cabos vasculares y se acumula sangre, generalmente coagulada, alrededor del trazo de la fractura. Esta acumulación de sangre se llama hematoma fracturario. La formación del callo fibrocartilaginoso, los fibroblastos periósticos invaden el foco fracturario y producen fibras de colágeno. Además, células periósticas regionales se transforman en condroblastos y comienza una producción de fibrocartílagos. Estos fenómenos conllevan a la formación de un callo fibrocartilaginoso. La formación de callo óseo. En las regiones cercanas a tejido óseo sano, bien vascularizado, células osteogénicas se transforman en osteoblastos que comienzan a producir trabéculas de hueso esponjoso. Las trabéculas unen las partes vitales y las necrosadas de los fragmentos óseos originales. La remodelación ósea es la etapa final de la consolidación de la fractura, es la remodelación ósea del callo. Las áreas necróticas de los fragmentos óseos originales son gradualmente absorbidas por osteoclastos alrededor de la fractura. El hueso esponjoso es reemplazado por un hueso compacto. El cuadro clínico. Los síntomas que llegan a presentar los pacientes es dolor puntual e insoportable, pérdida de la función articular, inflamación e hinchazón, deformidad o desalineación y hueso visible fuera de la piel muchas veces, pero en otras puede estar la fractura no visible. Los métodos de diagnóstico clínico y de gabinete. Los exámenes físicos engloban la manifestación clínica, casi siempre existirá un antecedente traumático, y la exploración física es que al palpar la zona afectada, el paciente refiere dolor, especialmente si se comprime. En los exámenes de diagnóstico de gabinete, la radiología es la exploración con rayos X. Es muy útil, es un estudio de los huesos ya que su calcificación supone un excelente medio de contraste. Podrá utilizarse en tomografía computadorizada, que sería una TAC o una resonancia magnética. Ahora veremos el tratamiento farmacológico y no farmacológico y las fracturas. A manera pues, de introducirnos un poco en este tema, es que las fracturas óseas van a ocurrir directamente a través del hueso o a lo largo de su longitud, lo que va a provocar que los huesos se quiebren en dos o varias partes. Debemos de entender que cualquier persona puede estar expuesta a sufrir una fractura y cuando esta se presenta, pues debe ser tratada, y para esto existen dos métodos: el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Bueno, primero vamos a ver de qué depende el tratamiento que debemos aplicar cuando hay una fractura. Va a depender del tipo y de la gravedad de las fracturas, y pues este tratamiento puede incluir analgésicos, maniobras, procedimientos para colocar las piezas dañadas de nuevo en su posición normal, inmovilización de la parte lesionada, cirugía y también PRICE. PRICE significa protección, reposo, hielo, compresión y elevación, y es una terapia para lesiones menores como los esguinces y las distensiones leves, que puede tratarse inicialmente en casa. Bueno, vamos a ver entonces el tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico, todo tratamiento no farmacológico va a comprender 3 puntos claves y muy importantes. Son la reducción, la inmovilización y la movilización. Y en las siguientes diapositivas vamos a ver más a fondo cada una de estas. Bueno, vamos a empezar con la reducción. Esta puede ser dos tipos, abierta o cerrada. Y esto va a depender también de la gravedad que presente la fractura y del método que va a ser necesario aplicar. Las abiertas son, en este tipo de reducción, pues se debe aplicar
se debe abrir la piel con una incisión y luego se realinean el hueso y se reparan los tejidos blandos circundantes. Ahora bien, para una fractura cerrada se va a emplear manipulación manual de la extremidad fracturada para fijar el hueso y la piel permanecerá cerrada. Como se pueden dar cuenta, existen dos métodos, ¿verdad? Método directo e indirecto. El directo van a ser aquellos para reducciones abiertas, el indirecto es el método que se aplica en reducciones cerradas. Bueno, ahora vamos a ver que la reducción directa pues se realiza para fracturas periarticulares, en la cual es muy importante la congruencia de la superficie articular. Va a comprender tres aspectos la reducción por el método directo, y estos son exposición quirúrgica, visualización de la fractura, reducción anatómica de fragmentos principales. Ahora bien, se procede de la siguiente manera para el método directo. Primero se realiza una incisión abierta, segundo se une y se fijan las partes del hueso con tornillos y piezas de metal por medio del uso de clavos percutáneos, y tercero, finalmente se retiran hasta que la piel haya cicatrizado. Ahora, en el método indirecto se realiza por tracción y manipulación e implica el uso de las manos para maniobrar piezas del hueso fracturado y ubicarlas en su posición y alineación correcta. Y se procede de la siguiente manera: primero se aplica anestesia, logrando así inhibir el dolor, y segundo, se mueven los huesos a su posición lineal. Muy bien, ahora vamos a ver la inmovilización, que es el otro punto importante para el tratamiento no farmacológico, y pues la inmovilización va a depender de dos aspectos: si la fractura es estable o es inestable. Para fracturas estables, este tipo de fracturas no se desplazan por efecto de las fuerzas fisiológicas, sino que se debe a la configuración de la fractura. Se utilizan botas de astronauta para fracturas estables, ya que estas van a estabilizar el pie o tobillo fracturado. Para fracturas inestables, pues debemos entender que estas se desplazan con la carga y precisan estabilización. La estabilización puede ser ortopédica o quirúrgica. El tipo de estabilización influye en el ambiente mecánico y en la consolidación de la fractura. Muy bien, por último tenemos la movilización, que consiste en la secuencia temporal de la rehabilitación, la que debe mantener un equilibrio entre proteger la reducción de la fractura por inmovilización y evitar la rigidez articular, la atrofilia muscular y el deterioro funcional mediante movilización temprana. Bueno, ahora de ver estos tres puntos importantes que comprenden un tratamiento no farmacológico, vamos a ver algunos tratamientos que se aplican en las fracturas. Está el tratamiento ortopédico. Este es utilizado para antebrazos y tibia. Consiste en inmovilizar con vendaje blando el hueso afectado. Después se va a proceder a aplicar yeso circular que inmoviliza la diáfisis fracturada y las dos articulaciones vecinas. Por último, se aplica la tracción continua. Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento de fracturas abiertas. Depende del grado de la fractura, el cual puede ser de grado 1, 2 o 3. El grado 1, su tratamiento es igual que el de las fracturas cerradas. El grado 2, si existe herida aún controlable y las partes blandas no están excesivamente dañadas, se debe proceder de la siguiente forma. Se debe realizar la limpieza de la herida. Seguidamente, retirar las partes blandas desvitalizadas y por último cerrar la herida. Ahora, en caso de que hayan transcurrido más de 8 horas o la herida se encuentre en mal estado, se debe colocar un fijador externo que se mantiene por una semana. Se retira el fijador después de una semana y se pone una placa. Cuando es de grado 3, si se observan grandes lesiones como contusiones en las partes blandas y fragmentos múltiples, pues el tratamiento consiste en
desbrindamiento radical, colocar un fijador externo o clavo intramedular y pues esto se debe realizar antes de que transcurran 8 horas. Bueno, ahora vamos a ver la osteosíntesis, que es el tratamiento de elección en las fracturas diafisarias de húmero, fémur y tibia. Esta puede ser de tipo externa o interna. Externa se emplea un fijador externo para solucionar la lesión. Interna puede ser fijación interna de reducción cerrada, que va a comprender una cirugía abierta, o reducción abierta, que implica reducción sin cirugía. Ahora vamos a ver la terapia celular, que consiste en el concentrado autólogo de aspirado de la médula ósea y plasma rico en plaquetas. El concentrado de aspirado contiene médula ósea roja, células madre hematopoyéticas y células madre mesenquimales. Ahora vamos a ver el tratamiento farmacológico, el cual consiste en ciertos fármacos que se administran para evitar infecciones. Los primeros son los antibióticos. Para el tratamiento de fracturas óseas demuestran una reducción marcada en la incidencia de infecciones. Los antibióticos deben ser elegidos según la microbiología de la fractura abierta, ya que las heridas suelen estar contaminadas con microorganismos gram positivos y gram negativos. Luego tenemos el ranelato de estroncio. Las fracturas de tibia tratadas con ranelato de estroncio curan más rápido, y con respecto al uso clínico del mismo para la consolidación de las fracturas, la evidencia se limita a casos clínicos que sugieren un beneficio potencial en las fracturas complicadas. Ahora vamos a ver el denosumab. Es un anticuerpo monoclonal contra el receptor del ligando del factor nuclear kappa, el cual presenta una fuerte actividad antirresortiva. Bueno, seguidamente tenemos los biofosfanatos, que reducen el riesgo general de fractura entre los pacientes con osteoporosis con un efecto beneficioso. En la siguiente tabla se resumen los medicamentos con evidencia clínica del efecto en la cicatrización ósea de las fracturas de diafisarias de los huesos largos. Pronóstico de la enfermedad. El pronóstico en la fractura simple es siempre favorable cuando la lesión se limita al eje del hueso, inclusive si existe conminución del hueso. Ahora, en las fracturas que afectan a una articulación es de esperar una mayor o menor rigidez. En fracturas que presentan un buen pronóstico es en fracturas en los jóvenes, ya que presentan un buen pronóstico en cuanto a la certeza y a la perfección de la curación. Y la edad también es otro factor que emite un pronóstico favorable para los pacientes jóvenes, pero para los ancianos es un factor desfavorable. Muy bien, ahora vamos a ver la incidencia, prevalencia, mortalidad y morbilidad en Guatemala. Como se observa en la gráfica, la incidencia de enero a septiembre del año 2020, según la naturaleza de la lesión, la tasa de incidencia más alta se identifica en el grupo de traumatismo, herida, fractura, esguince y contusiones. Ahora, la prevalencia. En esta tabla pues podemos observar que en cuanto a la mayor prevalencia de las localizaciones, las de miembros superiores se observan las de miembros superiores con 82 pacientes por cada 1000 ingresos. La fractura de tórax muestra menor prevalencia con 4 por cada 1000 ingresos en el servicio quirúrgico del hospital. En este caso fue un estudio en el Hospital Roosevelt. Y en esta tabla de fracturas en miembros inferiores, pues se encontró que existe mayor frecuencia de aparición en las relacionadas con los huesos de tibia y peroné, seguida de las de tobillo y calcáneo. Las primeras se presentaron en 34 pacientes de cada 1000. Ahora bien, en las fracturas en miembros superiores se puede apreciar que las fracturas que más se observaron en ambos sexos fue la de radio
o cúbito en casi un 48% de las fracturas de los miembros superiores, seguida de las de mano, que sería en un 24%, tanto en metacarpo como en falanges. Comparado con otros países, en el Reino Unido se manifiesta un 68% de prevalencia en mujeres y en hombres un 32% de fractura de radio distal. En Finlandia se manifiesta en un 67.8% de cada 100.000 y en España en un 170 hombres y 330 mujeres de cada 1.000.000 manifiestan fractura de radio distal. En España es donde se observa mayor frecuencia de fractura de radio distal en el sexo femenino, evidenciando cifras en donde 170 hombres por cada 100.000 habitantes al año presentan dicha fractura y 730 mujeres por cada 100.000 al año presentan tipo de fractura. Mortalidad y morbilidad, como se muestra en la gráfica, en el periodo del año 2020, de enero a septiembre, las tasas más altas están a expensas de la población mayor a 55 años en ambos sexos. La tasa masculina nacional es mayor que la femenina. A continuación les hablaremos sobre los tumores óseos. Los tumores óseos se presentan con una variedad de fenotipos, afectando la formación ósea, la erosión ósea, la formación de cartílago e incluso trastornos neurológicos. Los tumores óseos se desarrollan cuando las células presentes dentro de un hueso se multiplican de forma exagerada, formando un bulto o masa de tejido normal. Los tumores óseos se clasifican ampliamente según el potencial metastásico entre tumores benignos y tumores malignos. Los tumores óseos benignos no son invasivos y no hacen metástasis a otras partes del cuerpo, sin embargo pueden crecer en cualquier parte del esqueleto, comprimiendo así el tejido óseo sano, causando dolor y disfunción esquelética. Dependiendo de cada tumor, el tratamiento es específico, desde la simple observación hasta la cirugía para extirpar el tumor. Por otro lado, los tumores malignos tienen más probabilidad de ser cancerosos y pueden hacer metástasis. En ciertos casos, el tratamiento para este tipo de tumores implica la quimioterapia, radiación y cirugía. Para la clasificación de los tumores vamos a mencionar algunos, entre los cuales se encuentran los osteoblastomas y osteomas osteoides. Estos son tumores benignos que se originan de los osteoblastos. Forman un nido que es una mezcla desorganizada de pequeños vasos sanguíneos, trabéculas y osteoide, que es una sustancia química que el cuerpo usa para producir el hueso. El osteosarcoma, que podemos ver por aquí, es un tumor maligno que se origina de los osteoblastos, de diferentes tamaños, llamados pleomórficos. Estos se caracterizan por producir mucho tejido osteoide. Con frecuencia se forman en la metáfisis, en donde se lleva a cabo mucha división celular. El osteocondroma es un tipo de tumor benigno que se origina por mutaciones de los genes de exostosina 1 y exostosina 2, que codifican las proteínas exostosina 1 y 2, las cuales ayudan a sintetizar sulfato de heparina, que es una proteína que regula el crecimiento de la placa de crecimiento. Por lo tanto, el osteocondroma se origina de la placa de crecimiento y típicamente resulta en una proyección ósea lateral. Estos se desarrollan generalmente en la metáfisis de huesos largos, como el tumor distal y la tibia proximal. También pueden aparecer en los huesos planos como el ilion y la escápula. Otro tipo de tumores son los condrosarcomas, los cuales son tumores malignos que tienden a afectar a los adultos mayores. Se originan de los condrocitos, que son células productoras del cartílago. Afecta principalmente los huesos de la pelvis, pero puede afectar huesos largos como el fémur proximal y el húmero proximal. El tumor de células gigantes, que es este que vemos por aquí, es un tumor benigno. Un factor de riesgo para el tumor es tener un trauma óseo, como una fractura o exposición a la radiación. Estas células tumorales se originan a partir de los osteoclastos, que después se desarrollan en células con múltiples núcleos. Este tipo de tumor se origina generalmente en la epífisis de huesos largos, como el tumor distal y la tibia proximal. Por último, tenemos el sarcoma de Ewing, que se muestra en esta imagen. Es un tumor maligno común en adolescentes. Se origina de células neuroectodérmicas por mutaciones cromosomales. Puede afectar diferentes huesos, pero con mayor frecuencia afecta el fémur y el sacro. Causas, origen y patogenia de tumores óseos.
Se desconoce la causa de los tumores óseos, por lo que las posibles causas incluyen defectos genéticos transmitidos de padres a hijos, radiación y lesión. Sin embargo, en este cuadro podemos ver los tipos de patogenias relacionados a estos tumores, como por ejemplo tenemos los tumores en general, que tienen un origen genético, como por ejemplo mutaciones a nivel germinal en genes supresores tumorales, como el LRB o P53, y secundarios a factores externos como la quimioterapia o la radioterapia. Tenemos también los tumores osteosarcoma, que tienen un origen asociado al crecimiento rápido de los huesos y mutaciones esporádicas. Además, la gran mayoría de los casos de osteosarcoma son el resultado de mutaciones esporádicas, esto ya sea por la pérdida de función de un gen supresor tumoral, por lo que parece que representa un paso crítico en la patogenia. Luego tenemos los sarcomas, que tienen un origen mesenquimatoso, debido a la presencia de osteoclastos en el microambiente que favorece el comportamiento osteoblastóico. También tenemos los sarcomas pediátricos, que tienen un origen de mutación en línea germinal en el gen P53. Tenemos también los tumores osteocondroma, que tienen mutaciones en genes exocitosis y exocitosin 2. Estos pues tienen una característica de que estos genes se codifican proteínas con los mismos nombres que ayudan a sintetizar el sulfato de heparina, que regulan la placa del crecimiento. Entonces, como resultado, el osteocondroma típicamente se desarrolla como una proyección ósea lateral que contiene una cavidad medular que se continúa con el hueso subyacente. También tenemos los tumores de células gigantes del hueso, las cuales estas pues tienen un origen al ser reactivadas con numerosos núcleos y células mononucleares. Y finalmente pues tenemos los tumores osteoblastomas, que surgen de una mezcla desorganizada de pequeños vasos sanguíneos, diminutas varillas de huesos llamados tabérculas y tejidos óseos no mineralizados, llamados osteoides. Cuadro clínico. Los tumores óseos generalmente causan dolor óseo, hinchazón, discapacidad funcional por el dolor y signos inflamatorios que presenten y fracturas espontáneas. Los pacientes con estos padecimientos que aparecen sin una razón lógica o un evento traumático pueden estar afectados por un tumor óseo. En cualquiera de estos casos, el médico debe ordenar una radiografía del segmento afectado como primer examen de laboratorio. El diagnóstico de los tumores óseos frecuentemente se realiza de forma tardía porque los síntomas pueden pasar desapercibidos o solo con una intensidad muy baja, por lo que en estos casos no es muy común que los pacientes busquen atención médica para tratarlo. En algunas ocasiones, los tumores óseos pueden determinarse cuando se encuentran en una radiografía realizada por otro motivo o afección. Fisiopatología de tumores óseos. Como podemos ver, se distinguen dos tipos de neoplasia, benignos y malignos. Los benignos es el crecimiento no controlado que se limita a una zona o región determinada sin capacidad alguna para invadir otros tejidos o producir metástasis. Las malignas es el crecimiento tumoral canceroso con capacidad de invadir otros tejidos y de provocar metástasis, que es sinónimo de cáncer. La metástasis ósea es el tumor óseo más frecuente sin considerar sexo ni edad. Así como se observa en la figura 1, a partir del tumor primario las células comienzan la invasión local, continuando con la intravasación en vasos sanguíneos. La salida de las células desde estos vasos y entrada al parénquima de tejidos distales basta para que las células tumorales queden inmovilizadas en un capilar o retenidas como agregados plaquetarios para que puedan desarrollar un tumor secundario, concluyendo con la formación de pequeños nódulos de células cancerosas que crecen hasta desarrollar tumores macroscópicos clínicamente detectables. Luego tenemos, una vez en el hueso, su destrucción se produce por una vía importante que es la osteoclastogénesis, también conocida como la vía RANKL, RANK o osteoprogesterina OPG. Se conocen los efectores también en todo este proceso, como podemos ver en la imagen, el ligando del receptor activador del factor nuclear RANKL y su receptor natural RANK y la osteoprogesterina OPG. Todos ellos pertenecientes a la familia de los factores de necrosis tumoral. El RANKL es una proteína expresada por los osteoblastos y sus precursores bajo el control de hormonas, como por ejemplo las citoquinas y factores de crecimiento. La unión del RANKL a su receptor natural RANK en la superficie celular de osteoclastos y sus precursores estimula la función de los prosteoclastos, lo cual promueve la adherencia de los osteoclastos al hueso y activa su función y aumenta su supervivencia al evitar la apoptosis. La OPG es a su vez una proteína sintetizada por los osteoblastos
y las células estromales, que actúa como un receptor señuelo impidiendo la unión de RANKL con su receptor natural RANK. Como por ejemplo, de este modo, pues la OPG impide cada una de las acciones de RANKL, produciendo una disminución del número de osteoblastos y aumentando así su apoptosis. Por su parte, pues las hormonas y las citoquinas y factores de crecimiento actuarían sobre los receptores en los osteoblastos y otras células para inducir la producción de RANKL, como se ve en la figura de la imagen. Además, algunos de estos factores pues también suprimen la producción de la OPG por los osteoblastos, aumentando RANKL, aunque cabe resaltar que se ha demostrado que los estrógenos, además de inhibir la secreción de varias citoquinas, promueven la resorción ósea. También aumentan la secreción de OPG, por lo que la deficiencia de estrógenos da como resultado una disminución en la expresión de OPG, mientras que la terapia estrogénica previene esta disminución. Por tanto, es muy posible que la OPG desempeñe un papel importante en la acción antirresorptiva de los estrógenos. El papel principal fisiológico del sistema RANKL-OPG es la regulación del remodelado óseo, interviniendo en un amplio rango de enfermedades óseas en las que se produce un desequilibrio entre la formación y resorpción. Métodos de diagnóstico clínico y de gabinete. Como podemos observar en la tabla, para el diagnóstico de tumores óseos se puede utilizar una variedad de pruebas para diagnosticar el tumor o el posible cáncer de hueso, evaluar la enfermedad, determinar los huesos afectados y desarrollar un plan de tratamiento. A lo largo del tratamiento, las pruebas de diagnóstico por imágenes y de laboratorio rastrean el tamaño de los tumores y monitorean la respuesta al tratamiento, lo que permite modificar su plan cuando sea necesario. Entre los métodos de diagnóstico podemos encontrar los siguientes. Los rayos X, que son útiles para detectar la mayor parte de los tipos de cáncer de hueso y los tumores óseos, ya que el hueso afectado por el tumor puede tener un aspecto diferente e irregular en comparación a uno normal compacto. El cáncer también puede evidenciarse como un orificio en el hueso. En la tomografía computarizada se proyecta un haz angosto de rayos X al paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo, con el fin de generar una imagen tridimensional del paciente que permite la identificación más efectiva de los posibles tumores o anormalidades que pueda presentar el paciente. La gammagrafía ósea con radionúclidos es un procedimiento utilizado para la evaluación de la distribución de la formación ósea activa en el cuerpo. Este estudio es el más frecuente de las exploraciones debido a la gran sensibilidad para detectar alteraciones en el metabolismo óseo. Otro método diagnóstico es la tomografía por emisión de positrones. Este procedimiento es útil para determinar si un tumor es cancerígeno o no. Para esto se utiliza glucosa con el fin de adherirlo a un átomo radiactivo. Se utiliza una cámara especial que detecta la radiactividad, ya que las células cancerosas absorben grandes cantidades de azúcar debido a su alta tasa metabólica. Y por último, la biopsia. En este procedimiento se extrae un fragmento de tejido del tumor a fin de que pueda ser examinado al microscopio y evaluado en el laboratorio. Este método permite saber si el tumor es de etiología benigna, maligna o alguna otra enfermedad ósea. Ahora hablaremos sobre el tratamiento farmacológico de tumores óseos. Para el tratamiento farmacológico para un tumor óseo primario de alto grado, los médicos a menudo usan una combinación de tratamientos. Estos incluyen cirugía, terapia sistemática con medicamentos y radioterapia. El objetivo de la cirugía es extirpar el tumor y un margen de hueso o tejido sano alrededor del tumor para asegurarse de que todas las células cancerosas hayan desaparecido. En el caso de la terapia sistemática, los medicamentos se administran a través del torrente sanguíneo para poder llegar así a las células cancerosas de todo el cuerpo. Las formas más comunes de administrar terapias sistemáticas incluyen un tubo intravenoso colocado en una vena con una hoja o con una píldora o cápsula que se traga por vía oral. Los tipos de terapia que se incluyen son la quimioterapia, terapia dirigida o inmunoterapia. A continuación, en la siguiente diapositiva, tenemos el tratamiento, una tabla con los nombres de medicamentos que se aplican a diferentes tipos de tumores. Como vemos aquí, los medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento del cáncer de hueso es Cosmegen, acitromicina,
metotrexato sódico y también ácido zoledrónico. Estos, como ven aquí, el Vertanel es el nombre comercial del metotrexato y sirve para el cáncer, el tipo de tumor de osteosarcoma. En el tratamiento no farmacológico se encuentra la técnica de inyección periodística de fenol al 5%, la cual incluye una neurólisis local periodística mostrando una reducción efectiva en la percepción dolorosa ósea. La neurólisis percutánea se realiza utilizando agentes químicos o energía térmica sobre el plexo celíaco, el nervio esplándico, el plexo hipogástrico superior, el plexo braquial y la epidural e intratecal. Los agentes neurolíticos comúnmente usados son alcohol diluido al 50%, fenol alcohol al 6% y fenol al 6% en glicerina. En la otra diapositiva vemos cuál es el pronóstico de la enfermedad y les voy a hablar de esto. Para el conjunto de cáncer de huesos existen datos que indican que la tasa de supervivencia relativa a 5 años es aproximadamente del 70%. En concreto, para el condrosarcoma, que es el cáncer óseo más común en adultos, la tasa de supervivencia relativa a 5 años se acerca al 80%. En algunos casos, el cáncer de hueso puede dar lugar a metástasis, principalmente a los pulmones, o puede recidivar en la misma zona o en huesos distintos del cuerpo. Los niños y los pacientes más jóvenes de cáncer óseo son más propensos a padecer otro tipo de cáncer. En este caso sería como leucemia. Por todo ello es muy importante hacer los seguimientos oportunos y pruebas diagnósticas necesarias para poder llevar el control de estos pacientes. Gracias. Incidencia, prevalencia y mortalidad en Guatemala sobre los tumores óseos. En el estudio de la incidencia y caracterización de tumores óseos, los huesos largos evaluados en el Departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital Roosevelt, se encontró que el sexo que predominó fue el femenino, en un total de 22 pacientes con diagnóstico de tumores óseos en huesos largos, observándose que 12 pacientes femeninos, que representan el 55%, son del sexo femenino y que el 45% son del sexo masculino. Por lo que, como se puede ver en el cuadro 1, estos tumores tienen un mayor predominio por el sexo femenino. Por su parte, en Guatemala se encontró que los tumores óseos primarios malignos tuvieron su mayor aparición entre los 15 a 30 años, como se observa en la gráfica, en donde el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son los tumores óseos malignos más comunes en este rango de edad. Se podría explicar estos resultados debido a que la mayoría de tumores óseos son benignos y otros aparecen usualmente por debajo de los 30 años. Por otro lado, pues se vio que la totalidad de pacientes con tumores malignos presentó sintomología avanzada, como por ejemplo dolor incesante, alteración funcional, etc. Esto debido a que la región más afectada por los tumores malignos fue la región distal del fémur y el proximal de la tibia de la rodilla, por lo que la prevalencia de los tumores óseos principalmente fueron de 2 casos cada 10.000 pacientes. En cuanto a la mortalidad, pues en Guatemala las neoplasias malignas son la 4ª causa más frecuente de mortalidad. Se reportan 24 casos nuevos usualmente en Guatemala. En Guatemala no existe un protocolo nacional inicial para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con tumores óseos, por lo que la baja incidencia, el modo de presentación, la posibilidad de confusión con lesiones benignas y el hecho de que los pacientes pues son evaluados muy extensamente, incluso por diferentes especialistas, hace que el manejo de estos tumores no sea siempre el óptimo. Por lo que, como se puede ver en la gráfica, el porcentaje de muertes por cáncer, que son tumores malignos en Guatemala durante el periodo de 2009 a 2011, ocurrieron en una total de 9.383 disfunciones con tumores óseos malignos, lo que representó entre el 3 al 5% anual de la mortalidad en general. Asimismo, las disfunciones en mujeres representó el 55% y en el hombre fue del 45%.
En cuanto a la comparación con otros países, pues se sabe que los tumores óseos son poco frecuentes y entre ellos los benignos son más frecuentes que los malignos, por lo que en esta imagen podemos visualizar la distribución por sexo, en donde Venezuela afirma que el 53,4% de los pacientes fueron de sexo masculino, una cifra muy similar a la que obtuvo Honduras con un 54,4% de todos los pacientes varones. En cambio, en la experiencia de Guatemala nos indica que el sexo que tuvo discretamente más pacientes fue el femenino. Al igual que en el trabajo de México, se ve que las mujeres también padecieron más de alguna tumoración ósea, que representado con el 63%. Dicho esto, pues generalizando los tumores malignos, tuvo mayor presencia representado con el 42,2% en el sexo femenino, y en los tumores malignos el sexo femenino representó mayor porcentaje con un 10,9%. Finalmente, pues las tasas de incidencia de osteosarcoma entre individuos menores de 24 años fueron generalmente consistentes en todo el mundo, con picos alrededor de la pubertad. La mayoría de las tasas oscilaron entre 3 y 5 por millón en hombres y 2 a 4 por millón en mujeres. La incidencia alcanzó su punto máximo en los hombres entre los 15 y 19 años y en las mujeres entre el 10 y 14 años en todas las regiones estudiadas. Como podemos ver en la gráfica, la incidencia del osteosarcoma por país como el Reino Unido, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Australia y el mundo, en donde los triángulos negros son masculinos y los círculos grises son femeninos. Los que tienen un signo como una cruz es el número de casos de osteosarcoma que estuvo disponible en todas las edades en esta región. Por lo que podemos ver en las diferentes gráficas que representa esta imagen, se representan los diferentes porcentajes en cuanto a la edad en la que estuvo incidencia los tumores de osteosarcoma por país. Como conclusiones podemos decir que una fractura, siendo la discontinuidad del tejido óseo en cualquier hueso del cuerpo, se produce como consecuencia de un esfuerzo excesivo que supera la resistencia del hueso. Estas requieren de una fuerza mecánica para su padecimiento, ya que tanto personas con osipatologías pueden presentar fracturas, pero sí es importante saber que los pacientes con patologías óseas tienden a ser más propensos a sufrir fracturas. Esto se debe a que su sistema óseo se ve comprometido. Sin embargo, el factor determinante de las fracturas es la fuerza mecánica, ya que al no aplicarse no se presentarán fracturas a pesar de las patologías. Por otro lado, se desconocen las causas de los tumores óseos. Sin embargo, cabe resaltar que las posibles causas a estos tumores son influenciadas por factores como defectos genéticos, radiación o lesiones, por lo que a menudo se infiere a estos factores la causa de los tumores óseos. En vista de las diferentes causas de los tumores óseos, también el origen de ellos se amerita al resultado de mutaciones esporádicas, así como la pérdida de la función de un gen supresor tumoral que parece que representa un paso crítico en la patogenia de los tumores. Bibliográficas que utilizamos para el simposio número 2. Las pueden consultar escaneando el código QR. Y pues muchas gracias por su atención.